Cuando hablamos de harinas, hablamos mucho más que de harina de trigo. El mundo de las harinas va mucho más allá y por eso queremos abordarlos, contarles de la variedad que hay, de los beneficios que aportan y además de cómo usarlas en los diferentes alimentos. Y para eso tenemos hoy dos expertas. Tenemos a Sara Centeno y Alejandra Claramont con estas opciones diferentes que estoy seguro que lo van a disfrutar y además lo van a poner en práctica. Muy buenos días, chicas, ¿cómo están? Buenos días, Muy bien, gracias. Quizá iniciemos hablando de las opciones de harinas, ¿verdad? ¿Cuáles son las que hay en el mercado? En el mercado tenemos una gran variedad de harinas. Por ejemplo, podemos encontrar la harina de yuca, la harina de maíz, que son las más tradicionales. Tenemos la harina de arroz. Después empezamos con la harina de lentejas, harina de garbanzos, de arvejas. Híjole. De Tenemos- quinoa, de Ajá. petit pois, Tenemos- de sorgo, de camote, pejibaye, mijo, sorgo oscuro, sorgo claro, sarraceno. de tef. Hay muchos en el mercado. El asunto es que no todas se encuentran en un solo lugar. Por eso, yo que administro la tienda Punto Medio, que es una tienda virtual, ahí pueden encontrar toda la variedad de harinas y almidones libre de gluten en un solo lugar y se les lleva a la puerta a la casa. O sea que cualquier persona con intolerancias, ¿verdad? Celíaco, qué sé yo. Es decir, hay un abanico de posibilidades que no te van a restringir a la hora de preparar y disfrutar de diferentes Correcto, alimentos. correcto. Ok, vamos repasando. Por ejemplo, la de ñame, ¿verdad? Que también es una harina que a lo mejor muchos de ustedes en casa no se les había ocurrido decir, bueno, voy a preparar harina, alimentos con harina de ñame. ¿Qué podemos hacer? Y podemos hacer muchas cosas, por ejemplo, podemos hacer pancakes. El asunto es que cuando nosotros sustituimos el gluten por estas harinas, no podemos usar o solo harina de arroz o solo harina de ñame. Generalmente hacemos mezclas de harinas para lograr una textura agradable al paladar. Entonces, no solamente es que solo voy a utilizar ñame, generalmente puedo utilizar ñame con almidón de yuca, con un poquito de harina de arroz. También ahí va, depende de las alergias o intolerancias que tengan las personas, porque no todas es solo el gluten. Por ejemplo, yo soy una persona que tengo alergia a la harina del maíz, tengo problemas con el gluten y otras cosas más. Entonces, uno tiene que empezar a experimentar. Claro. Lo importante es que uno sí lo puede hacer. Es nada más ir jugando en la cocina para ver qué me gusta, qué me agrada y cómo Y cómo lograr lo esas hago. consistencias Y después necesarias. también, no es lo mismo, a ver, el trigo tiene todo de una sola harina, nosotros lo tenemos que buscar las mismas características que tiene el trigo, digamos, en las diferentes harinas. Entonces tenemos que hacer, no podemos coger, como dice Sara, una sola harina porque no nos va a funcionar. Tenemos que buscar las diferentes opciones que hay. Cada harina y cada fécula o almidón tiene un propósito y tiene una función dentro de cada elaboración. El ñame, por lo menos en el ejemplo que es un gran espesante y gelificante. Y es alto y es riquísimo en fibra. Bueno, Entonces eso es algo muy claro. bueno y es un hidrato de carbono alto, que eso significa que con menos nos llenamos. Ahora, Ale, me encantaría, por favor, si pudiéramos abrir una de estas bolsas. Bueno, de hecho, vos ibas a hacer unos pancakes o algo Sí. así, ¿verdad? Pero abramos una bolsa y por ahí tenemos unos recipientes allá abajito como para ver la textura, porque para los que no somos tan conocedores, y ahora que ustedes dicen que una harina no reemplaza a la otra, pero que tenemos que buscar, digamos, algunas combinaciones. Cuando hablamos de combinaciones, quizá a la persona que va a preparar por primera vez, ¿cuál es la básica? Una que seamos Harina de ganadores arroz. a la hora de prepararla. La básica es una mezcla de harina de arroz, Ok. fécula de maíz y fécula de yuca. Esa es de, Este Ñame. es ñame. vean ustedes, la harina de ñame, vean la textura, de que se ve como una Es una harina. harina tradicional, es decir, Puedes nada tocarla. más que esta está como un poquito más cafecita nada más. ¿A dónde están Es los que chicos? Ok, esta la tienen, digamos, la de ñame específicamente. ¿Con qué recomendarían mezclarla? Como para obtener ese punto. Igual, con base de arroz, porque Ajá. la harina de arroz de las más económicas que tenemos Ok, y es la más fácil de conseguir. es de la fácil más de fácil de conseguir. encontrar. Se Ok. puede mezclar arroz con maíz Ajá. y esta es la que lleva un poquito menos. La de ñame es café porque es un tubérculo y las harinas de este tipo de tubérculos generalmente tienen menos proceso industrializado. Entonces son más puras, por eso son más ricas en fibra. Repasemos estos alimentos, por ejemplo, que tienen ustedes aquí. Vámonos primero con los panes y pancakes. ¿Esto con qué harinas lo trabajaron? Hay de diferentes. Este se llama soca
Ajá. que esta se hace con harina de garbanzo. Uy, qué rico. Es solamente una mezcla de harina de garbanzo con agua y aceite de oliva. Se agrega sal y ajo y romero para quitar un poco el sabor fuerte del garbanzo. Sí, porque el garbanzo tiene cada harina tiene además su propio sabor, que eso es importante Sí, sí. decirlo. Y además, yo siempre cuando damos los cursos, siempre decimos, no pueden pretender que algo que no tiene trigo les sepa trigo. Son texturas diferentes, son sabores diferentes, pero no dejan de ser ricos al mismo tiempo. Ok. Y algo importante saber del garbanzo, porque esta preparación no necesita huevo. El garbanzo es viéndolo en la cocina vegana o para las personas que tenemos una alergia al huevo, el garbanzo sustituye al huevo. O sea que no hay que ponerle huevo para amarrar, como decimos Correcto, le da la popularmente, flexibilidad. la mezcla. E incluso si no les gusta tanto el sabor en sí de la harina de garbanzo, porque tiene un sabor muy característico del garbanzo, se puede usar lo que es el aquafaba, que es el agua donde se cocinan los garbanzos. Entonces, si no le pongan sal, por favor. Por si van a elaborar algo dulce, no le pongan sal. Claro. Esa agua amarillenta espesita es sustituto número 1 de huevo. Él sustituye la clara de huevo. Con Ok. eso usted puede hacer Hasta panaderías, puede hacer merengue, suspiros, todo lo que quiera. Ojo, pero vean esta mesa, es decir, primero vean los pancakes. Pásame un tenedor, Ale, por ahí, como para nada más que mostrarles la textura aquí. Vean Esta es una crepa. con qué, la crepa, perdona, ya estoy cambiándole el nombre de gourmet. Esta crepa, digamos, ¿con qué harina se hizo? Esta se hizo con una premezcla. Básicamente lo que se llaman harinas todo propósito o harina 1 a 1. ¿Qué significa esto? Son harinas que ya vienen mezcladas, generalmente harina de arroz con sarraceno o yuca. ¿Con qué propósito? 1 a 1 significa es que si yo tengo una receta que utilizaba trigo y dice que necesito utilizar una taza de trigo, con esta todo propósito 1 a 1, nada más sustituyo la taza de harina. Ahí ya tiene la mezcla Listo. completa. Ahí tiene todo. Tiene la mezcla completa. Entonces, por ejemplo, esta lleva, yo Ajá. lo utilicé con leche de almendras por un tema de que yo no consumo lácteos Ok. y utilicé huevo. Y la harina todo propósito, Pero y vean es la una pres- crepa, si usted la agarra y la despedazan, es una crepa flexible, que es Totalmente, lo totalmente sí, importante y es Totalmente. agradable de sabor. Ahora, aquí tenés también los waffles, son waffles, ¿verdad? Esos Sí, son señor, waffles. son waffles. Esos son Estos waffles. waffles, vean que todo se puede hacer. ¿Estos palitos que son? Son palitos de queso. Por ejemplo, Ay, lo que vean es qué esta bueno. base de pizza, Ajá. los palitos de queso y estos pretzels que están aquí, lo hice con la misma premezcla. Con esta misma de los... No, es con una, otra. es una premezcla porque en el mercado vamos a encontrar premezclas para galletas, para queques, para base Pero de que pizza. no tienen harina de trigo. No tienen. Ok. Entonces, ¿qué quise demostrar aquí? Que con un mismo producto, es decir, con una misma pueden hacer un premezcla, montón de recetas. pude hacer diferentes Wow. recetas. A esta nada más le agregué queso. Ajá. La gente que tiene problemas con los lácteos puede utilizar un queso vegano, es un palito de queso con queso parmesano. Y vean la textura, o Elaboré- sea, durito, delicioso. Y Elaboré vean ese pretzels tan acá bonito. y bases de pizza. Entonces, ¿qué Vean, significa? ajá. No nos tenemos que morir de hambre. No, jamás. Y aquí tenemos dos ejemplos contrarios. Ella es una chef profesional. Ajá. Ella tiene muchos años de experiencia. Yo soy una persona normal que Todas. sí, No, entonces, No, Pero tengo vos tenías experiencia ciertos culinaria. problemas, digamos, sí, de... yo ok. tengo muchos problemas de alergia e Ajá, intolerancia. Ella es celíaca. Entonces, Ah, bueno, también. yo Ok. tuve que antes cocinar de la forma tradicional, que es súper fácil de hacer, tampoco es que soy experta. Entonces, ¿qué significa esto? Una persona normal puede hacerlo, puede experimentar en la comida, no tiene que Y- tenerle miedo para Sí. poder desarrollar las la recetas. cocina tiene que ser divertida. La cocina tiene que ser divertida y creativa. Yo comencé en el mundo del celiaquismo por mi hija, Ajá. que también tiene 1,5 millones de alergias, y comencé a jugar con esto y comencé y me fui especializando en alérgenos. Y mi especialidad es libre de gluten, especializada en alérgenos. Bueno, vean ustedes, porque la diversión no se acaba aquí, en las que nos encantan las harinas de este tipo. Aquí está este sino pan. vean la diversión que está aquí en estos dos platillos dulces, porque aquí tenés, si no me equivoco, Brownies. ¿Qué tenés por aquí? Son deditos de queso de chocolate sin Ah. proteína láctea, ¡Qué maravilla! y Y por con un aquí, buttercream. De ahí- galletas galletas de canela y galletas con trozos de chocolate. de chocolate Y unos cupcakes de vainilla con buttercream. En de este vainilla. caso, con digamos con estos productos o estos alimentos, ¿con qué tipo de harina los prepararon? Esos están hechos con una base de harina de arroz, maíz y fécula de yuca. Y fécula de yuca. Es que quién se imaginara. Fécula es lo mismo, Es que, lo mismo que almidón, almidón. para Ajá. que la gente no se Que eso es lo confunda. que nos ayuda como al espesito, ¿o qué?
Cada una, a ver, la harina de arroz nos ayuda a darle estructura a lo que estamos haciendo. Ajá. Digamos, en este caso, en este pan pancito nos da ese. la estructura. La fécula o el almidón de maíz lo que nos viene a dar es humedad. Y lo que es la fécula de yuca nos viene a dar elasticidad. Ok. Vamos a... voy Sí, a... adelante. Con todo gusto. ¿Verdad? Vean la textura del pan, es que no hay nada que envidiar ni nada. ¿Esta con qué harina la hicieron? Con harina de arroz, fécula de maíz y fécula de yuca. Eso se tuesta y queda buenísimo. Uy, qué rico, ahora nos hacemos una tostadita. Ahora, hace rato le estoy pegando ojo a esta harina de maíz de Pojagua. ¿Esta con qué recomendarían preparar? Porque qué rico. Se puede preparar con todo. A mí en lo personal me encantan los panes porque Ok. se le está agregando minerales que la fécula de maíz tradicional no la tiene. Y quedan de un color lindísimo, quedan Sí, moraditos, claro. preciosos. Y también hay de maíz amarillo. Ajá. Entonces, cualquier cosa que usted haga, una vez a mí me hicieron un queque, la mitad con maíz morado y la otra mitad Como con maíz marmoleado, amarillo. así, o como... Quedó divino y Queda sabroso. rosadito y queda más amarillito. Yo- Igual para los panes, se ven muy lindos. A mí por lo menos me encanta cocinar con colores. Me encanta que mis platos y mis cosas tengan sean colores. atractivos. Sí, sí, No, y sí. yo tengan tengo colores. clientes que cocinan tortillas, lo que sea con estos. Es lo mismo, esto es lo mismo que Esto la es lo harina de mismo maíz que- blanco, lo único que cambia es el color. Es el color. Básicamente. Y que tiene ciertos minerales que no tiene el otro, pero ya son detalles. Bueno, excelente. Yo creo que allá en casita quedamos claros que el mundo de las harinas va mucho más allá que la del trigo. Nos puede facilitar y no solamente facilitar, sino que todas las personas disfruten de comer estas delicias y no tengan realmente que decirle no a nada. Bueno, más información para todos los que tengan dudas, por supuesto que tienen el acceso a la página, ahí la tenían. Y de verdad que les agradecemos muchísimo por haber Con mucho venido gusto. a ampliarnos el panorama. No, sobre muchas todo gracias en por la esta Muchas gracias invitación. por la invitación. En esa búsqueda constante. Muchas gracias, A chicas. ustedes. Feliz Muchas gracias. día. Igualmente. Igual.